Dios les bendiga a todos una vez más. Bienvenidos al programa Una Vida con Propósito. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por su misericordia que es nueva para con nosotros cada mañana, como dice la palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús. Espero que el Espíritu Santo en este momento derrame sobre cada uno de ustedes bendiciones, que haga sobreabundar en su corazón, en su vida, la vida abundante del Señor. Hay bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero hablar acerca del Espíritu Santo. Quiero enfocar esta palabra acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, para eso quiero leer Joel capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra del Señor: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios está hablando una promesa para todo el pueblo, ¿no? Dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. No dice para unos sí, para otros no, dice sobre todo. En los niños, en las jóvenes, en los ancianos, en los siervos y en las siervas derramará del espíritu, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y dice también: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el versículo 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Fíjense esta promesa tan hermosa, porque aquí está diciendo que derramará su espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Recordemos que antes de la venida de Jesús, no todos eran salvos. El pueblo escogido de Dios siempre fue el pueblo de Israel, siempre ha sido el pueblo de Israel, pero el Señor extendió una promesa y dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que toda persona que invocara el nombre de Jehová o el nombre de Dios sería salva. Y esto es maravilloso, porque aquí se abre un camino amplio para toda persona que crea en Dios, para que pueda entrar y tener salvación. Y dice que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Entonces, esa salvación precisamente viene por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muere y resucita al tercer día, Él abre un camino nuevo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Es decir, que Jesús es el camino, es la verdad, no hay otra verdad. La verdad de Jesús, su evangelio, y todo aquel que cree al evangelio de Jesús será salvo. Por eso es que nosotros hablamos y enseñamos la palabra, porque un día alguien también nos enseñó esta palabra y abrió nuestros ojos espirituales, que creyendo en Jesús, en un reino inconmovible, en un reino, en unas promesas eternas que Él había dado hace muchísimo tiempo, y que ahora nosotros podemos disfrutar de esto. Y gracias a esta palabra, pues nosotros somos salvos por medio de Jesús, ¿no? Entonces quiero ir a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde, bueno, en el versículo 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto está hablando acerca de que Jesús había reunido a sus 12 discípulos y les dijo: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Pues esto nunca había sucedido, de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre toda carne, sobre toda persona. Nunca había pasado, pero aquí el Señor Jesús está ratificando de que esa promesa viene del Padre directamente, y les mandó a los discípulos cuando Él resucita. Pasó 40 días con ellos presentándose, y bueno, siguió enseñándoles la palabra y hablándoles del reino de los cielos. Y Él les dijo: quedaos en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder por el Espíritu Santo. Entonces Jesús hace un llamado de atención y le dice: mire, pendiente, ustedes necesitan tener el Espíritu Santo en su vida. Y Él les dice: quédense allí. Y Él ratifica y dice: porque ciertamente Juan bautizó en agua. El bautismo en agua es dado para arrepentimiento.
Por eso Juan bautizaba y dice: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para arrepentimiento, para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Pero el bautismo del Espíritu Santo es para recibir precisamente el Espíritu Santo en nuestra vida. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor hace ver aquí la importancia de recibir el Espíritu Santo. Entonces Él dice que a través del Espíritu Santo se recibe poder en nuestra vida, y que ese poder nos va a ayudar a que nosotros podamos ser testigos de Cristo, testigos de la palabra, testigos de Dios, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar, sabiendo y entendiendo que el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? El día de Pentecostés es una fiesta judía que ellos celebran allí, y ellos estaban celebrando esta fiesta. Dice: y estaban todos unánimes juntos, o sea que ellos eran una familia. Y no solamente estaban los discípulos, sino también muchas personas que habían creído en el Evangelio de Jesús. Ellos estaban allí atentos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban reunidos. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hubo una manifestación y lo escucharon como un viento recio, un estruendo, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban allí esperando la promesa de Jesús, la promesa del Espíritu Santo. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínense, recibieron el Espíritu Santo cuando ellos estaban reunidos allí esperando unánime juntos. Estaban como una familia compartiendo la palabra, me imagino, porque dice que estaban sentados, o sea, no estaban distraídos. Ellos estaban apercibidos de la palabra, apercibidos de la promesa. Entonces, qué importante es prestarle atención a esta palabra. Qué importante es saber de que nosotros necesitamos en nuestra vida el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, y Jesús lo dijo: yo no los dejaré solos, sino que les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiará y les enseñará todas las cosas. Entonces nosotros, cuando disponemos nuestro corazón para creer en el Señor Jesús, debemos pedirle el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo es muy difícil nosotros ser enseñados, porque no podemos entender las cosas del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos ser direccionados, no podemos tener un poder espiritual, porque el Espíritu Santo es quien da el poder. Es quien da la sabiduría, quien da el conocimiento, quien da el entendimiento, quien trae perfección a nuestra vida. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, del Espíritu Santo. Está hablando de que nosotros no debemos conformarnos a este sistema o a este mundo, sino que seamos renovados por el Espíritu Santo, por esa transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida, nosotros no podemos transformar nuestro entendimiento como tal, pero el Espíritu Santo en nuestra vida, en el bautismo del Espíritu Santo, cuando lo recibimos en nosotros, inmediatamente nosotros somos llenos del Espíritu Santo y tenemos la capacidad para que nuestro entendimiento sea transformado, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que podamos comprender la palabra que Dios nos habla, para que tengamos revelación del reino de los cielos en nuestra vida. Y el Señor aquí pues sigue hablando la palabra, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Es decir, que no solamente los que estaban allí escucharon el estruendo, sino que había muchas personas que se dieron cuenta de lo que allí estaba pasando. Y entonces dice que ellos estaban atónitos. Dice que el versículo 7, y maravillados, diciendo: mira, no son galileos todos estos que hablan, porque los escuchaban que ellos hablaban en otras lenguas, porque dice la palabra, le fueron repartidas lenguas de fuego a cada uno, y hablaban
diferente, tenían una manifestación. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es importante para la vida del creyente, porque sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede tener dirección de Dios. Y el hablar en lenguas no es locura, el hablar en lenguas es real. Y si nosotros leemos en Corintios 14, dice que el que habla en lenguas habla Dios, habla misterios. Nadie le entiende, pero que por el Espíritu habla misterios. Entonces el Señor, cuando dice precisamente en Joel, que leíamos hace rato, aquí se cumplió esa promesa. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 15, dice, porque estos no están ebrios. El apóstol Pedro inmediatamente se levanta porque la gente comienza a hablar y a decir, están ebrios, tomaron algo y eso que era temprano. Y entonces el apóstol Pedro en el 14 dice, Pedro entonces poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Llamó la atención de ellos, dice, porque estos no están ebrios, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era temprano. Dice, mas esto es lo que dijo el profeta Joel, y cita al profeta Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro, conociendo las promesas, conociendo la promesa del Espíritu Santo, él cita, dice, esto no es locura, esto no es que están ebrios, se está cumpliendo una promesa, y allí se cumplió esa promesa maravillosa de que el Señor Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo sobre toda persona que invocare el nombre de Él. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta de que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. A veces, como creyentes, me he encontrado con personas que son creyentes del Señor, pero no han tenido el bautismo del Espíritu Santo y no tienen el Espíritu Santo. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 8, dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados, entonces, ¿de quién son hijos? Porque si los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos, entonces los que están allí no son guiados, entonces ¿de quién son hijos? Entonces no son hijos de Dios, basándonos en esta palabra que dice la Biblia, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es importantísimo que nosotros como hijos de Dios seamos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo cuando sea bautizado en el Espíritu Santo? Precisamente porque tienen que venir las lenguas a nuestra vida y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos también en la otra porción de la palabra, aquí también en Hechos, cuando escogen a los siervos para que sirvan las mesas a las viudas, dicen que los apóstoles allí dijeron que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que también tengan sabiduría. Entonces, el Espíritu Santo es necesario para servir. El Espíritu Santo es necesario para tener sabiduría. Y sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos del Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos tener sabiduría. Porque las cosas que nosotros entendemos como seres carnales, como seres humanos, son locura si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, muchas personas escuchan hablar en lenguas y dicen, no, esto no está bien. Pero si yo leo la palabra y yo veo la iglesia primitiva había manifestación de lenguas. Si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, cuando Pedro va, por ejemplo, a casa de Cornelio, que ellos no eran judíos, sino gentiles, inmediatamente él está dando su discurso y está predicando acerca del Señor Jesús como testigo fiel, y el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban en ese lugar y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y aún el apóstol Pedro, y los judíos que habían ido con él se quedaron atónitos, porque dijeron, wow, sobre los gentiles, o sea, sobre gente como nosotros, también se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, no podemos
ignorar esta verdad. No podemos ignorar esta palabra como que hoy en día una iglesia moderna, entonces no tenemos el Espíritu Santo, no ponemos las manos sobre los enfermos, porque dice en Marcos 16, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso lo dice la palabra. Entonces, no podemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ignorar esta verdad y decir que esto tal vez es locura, porque esto es real, el Espíritu Santo existe. Y si nosotros como iglesia tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser direccionados, vamos a ser guiados. Y más en estos tiempos de tanta confusión, donde tanta gente habla tantas cosas y dicen tener la verdad. Pero si nosotros escudriñamos la palabra y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la luz que alumbra nuestro caminar, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento y nadie nos puede engañar, porque si nosotros tenemos la lumbrera en nuestra vida, en nuestro caminar, ¿qué nos hará tropezar? Absolutamente nada nos hará tropezar, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a ser entendidos. Dice la palabra del Señor en Daniel, dice que en los postreros días mucha gente correrá de aquí para allá. Y si nosotros vemos el acontecimiento mundial en estos tiempos, todo el mundo está corriendo de aquí para allá. Todo el mundo, de un país a otro, porque allá hay mejor ingreso o qué sé yo. Se está cumpliendo esta palabra, pero también dice la palabra, y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Y quiénes son los entendidos? No son aquellos que tienen el Espíritu Santo, no son aquellos que son direccionados por Dios, no son aquellos en los cuales se manifiesta el don de lenguas y la profecía, son aquellos que conocen y entienden los tiempos, aquellos que conocen la palabra, que no es solamente conformarse, amigo o hermano, con asistir a una iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un corazón convencido, un corazón de verdad que sea direccionado por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos pasar años sentados en una congregación y no ser llenos del Espíritu Santo. Y no por eso quiero decir que somos hijos de Dios. Y tal vez estemos perdiendo el tiempo. Entonces el Señor Jesús instó a los judíos, instó al pueblo, instó a sus discípulos a que recibieran el Espíritu Santo. Y si nosotros seguimos viendo, el Señor siguió haciendo grandes obras, grandes milagros y grandes señales a través del Espíritu Santo. Entonces ese mismo Espíritu Santo que habitó en los apóstoles, que habitó en Cristo, que hizo resucitar a Jesús, es el mismo Espíritu Santo que nosotros hoy en día hemos recibido, porque Él siempre ha existido y está en nosotros. Y por ese mismo Espíritu Santo nosotros podemos testificar de Jesús y decir que Él es real, que Él vive, que Él existe, que Él reinará por los siglos de los siglos, que Él nos ha ofrecido un reino inconmovible, que no es un reino terrenal, que es un reino espiritual en el cual Él nos ha prometido muchas cosas. Y ¿sabe qué dijo Jesús? Yo me voy a preparar morada para ustedes. Entonces preocupémonos por ser vírgenes sensatas, por ser prudentes, por velar cada día, por ocuparnos de las cosas del Espíritu, por no ignorar la palabra, porque esa palabra sea una palabra revelada en nuestro corazón y no una palabra más. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene la vida, tiene entendimiento, tiene sabiduría, tiene una puerta abierta al trono de Dios en el cual le son reveladas muchas cosas. Que tal vez muchas personas le pueden decir loco, sí, a Jesús le dijeron, a ellos le dijeron, están ebrios, a todos estos le dijeron, porque el enemigo busca eso, busca tapar la verdad. Pero ¿sabe qué? La verdad de Jesús no se puede tapar. Y nosotros somos testigos de esa verdad, de que Jesús resucitó y Jesús vive en nosotros. Él dijo, y todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si usted ha creído esta palabra y usted todavía no tiene el Espíritu Santo, yo le invito, amado amigo, amado hermano, a que le pida al Señor el Espíritu Santo, a que invoque el nombre del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea esa lumbrera en su vida, en su corazón, para que le dé entendimiento, para que renueve y transforme su vida, su corazón. Hay cosas que nosotros no podemos entender en la carne. Y las cosas de Dios no se pueden entender en la carne. Las cosas de Dios hay que entenderlas en el Espíritu. Y el que tiene el Espíritu es entendido. El que tiene el Espíritu se ha rasgado el velo de la oscuridad en sus ojos. Se ha rasgado ese velo de tiniebla y ha venido la luz para él. Entonces allí nosotros entendemos la palabra cuando dice Jesús o dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y qué mayor libertad la que nos ofrece el Señor a través de su palabra y a través del creer en Jesús. ¿Sabía usted que cuando nosotros creemos en Jesús, inmediatamente las tinieblas son rotas en nuestra vida? Inmediatamente ese velo espiritual se rasca y nada lo puede volver a coser allí. ¿Por qué? Porque el Señor trae la verdad a nuestra vida. Y la verdad es la palabra de Jesús, la verdad es esta palabra. Y yo me quedo asombrada de que hay muchas personas que aún creen en el Señor y bueno, yo no la juzgo, sino tal vez es por falta de conocimiento de la palabra e ignoran esta verdad, e ignoran el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos ignorar el Espíritu Santo, porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nosotros mismos, sino por lo que hace Dios en nosotros. Y eso nosotros debemos entenderlo y debemos creerlo. Y nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Así lo dice en Romanos capítulo 8 cuando habla del Espíritu Santo. Dice, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y ellos serán vivificados. Pero los que piensan en las cosas de la carne viven en la carne y ellos irán a muerte. Eso lo dice la palabra. Y entonces nosotros debemos entender esta verdad. Debemos comprender esta verdad. Imponer manos es bíblico. Aquí muchas personas les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, eran bautizados en el Espíritu Santo. Entonces no me explico cómo pueden haber personas creyentes que no hablan en lenguas porque no han recibido el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo es para algunas personas seleccionadas? ¿O será que el Espíritu Santo no lo han anhelado? Porque dice la palabra, no ignoréis del Espíritu Santo, que no desconozcamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la puerta a los dones, el bautismo en el Espíritu Santo es la puerta a los dones, al don de profecía, a los dones espirituales. Y nosotros necesitamos tener esos dones en nuestra vida. En estos tiempos, la iglesia necesita tener la manifestación del Espíritu Santo, porque en estos tiempos el Espíritu Santo tiene que estar direccionando la iglesia, una iglesia entendida, una iglesia que persevera, una iglesia que no se rinde ante las cosas de este mundo, una iglesia que no se acomoda a las cosas terrenales, sino una iglesia que es renovada, que es transformada, porque esa iglesia es por la iglesia que Jesús viene. Jesús no viene solamente porque usted vaya a la iglesia, no, Jesús viene porque usted tenga una vida con Él, porque usted haya experimentado esa relación íntima con Él. Y un creyente que experimenta la relación íntima con Jesús es aquel que vive en el Espíritu, es aquel que mantiene una comunión con el Espíritu. Y lo dice la palabra, dice el Espíritu nos anhela celosamente, Él anhela tener comunión con nosotros, Él lo anhela, Él lo desea, Él desea pasar tiempo con nosotros. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros dejar a un lado esta verdad? Dejar a un lado que el Espíritu Santo allí como si no existiera, si el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo vivifica nuestra vida, el Espíritu Santo trae sabiduría, revela la palabra y qué maravilloso es conocer al Espíritu Santo, qué maravilloso es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros... bueno, dice la palabra del Señor que en Hechos 10:38 dice, y así como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El estar Dios con nosotros significa que el Espíritu Santo está con nosotros. Y así como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, como dice la palabra en Hechos 10:38, así también nosotros podemos seguir haciendo la obra de Jesús en esta tierra. Nosotros somos enviados de Dios en esta tierra, somos mensajeros de Dios en esta tierra para nosotros enseñar la palabra, para nosotros transmitir lo que Dios nos ha dado, para nosotros dar a conocer al pueblo esta verdad. Así que yo le invito, mi amado amigo, hermano, que si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, yo quisiera que usted cerrara sus ojos allí en ese lugar, que usted invocara el nombre de Dios y le dijera al Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, yo quiero anhelar más el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es la lumbrera que llena nuestro corazón, que llena nuestro entendimiento y trae sabiduría. Y nosotros, a través de Él, pues nosotros comprendemos muchas cosas que no se pueden enseñar con la simple letra. Dice la palabra, la letra mata,
pero el Espíritu vivifica, porque el Espíritu revela, el Espíritu trae convicción. Entonces, cuando nosotros no solamente conocemos la palabra porque la leemos, sino que viene por revelación, es allí donde viene un convencimiento mucho más profundo acerca de las cosas de Dios, acerca de la grandeza del reino de Dios, acerca del propósito que Dios tiene con nuestra vida, que es un propósito eterno, porque fuimos llamados por Él, porque fuimos apartados por Él desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor no quiere que usted se quede, el Señor desea tener comunión con usted, el Señor desea pasar tiempo con usted, que usted manifieste las obras, como dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si nosotros hemos creído, las señales nos tienen que seguir en su nombre, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero si nosotros estamos esperando hacer milagros y señales, sin el Espíritu Santo eso no va a pasar. Porque en Hechos 1:8 dice clarito, recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No puede haber poder sin el Espíritu Santo, pero el que tiene el Espíritu Santo sabe de qué estoy hablando. Así que yo quiero invitarles a que reflexionemos en esta palabra, a que anhelemos el Espíritu Santo más en nuestra vida, a que dejemos que Él haga su obra en nuestra vida, que nos perfeccione, que nos direccione, que cada día nosotros mantengamos una comunión íntima con Él, que pasemos tiempo con Él, que le prestemos atención. Y de seguro, mire, vamos a ganar mucho. De seguro vamos a entender muchas cosas que tal vez antes no entendíamos, aunque la gente nos diga locos, aunque nos digan los que digan, no importa. Siempre y cuando nosotros busquemos agradar el nombre del Señor, eso será suficiente. Y Dios no deja en vergüenza a aquel que confía en Él y a aquel que pasa tiempo con Él, y menos a aquel que tiene el Espíritu Santo, sino que será vivificado, será transformado. Dice la palabra que en su interior correrán o fluirán ríos de agua viva. Y qué maravilloso es poder vivir una vida así, una vida plena con el Espíritu Santo. Saber de que no estamos solos, saber de que el Señor nos dejó a alguien para que nos levante, para que nos fortalezca, para que nos dé la mano en tiempos de dificultad, para que nos sustente, para que haga la obra en nuestras vidas, para que nos perfeccione. Muchas veces nosotros pasamos y nos afligimos mucho tiempo porque luchamos con el pecado, pero no podemos vencer el pecado. Pero ¿sabe cómo podemos derrotarlo? Cuando el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Aborrecemos el pecado, nos apartamos de lo malo, y Dios necesita una iglesia entendida, una iglesia que llame a lo malo malo y a lo bueno bueno, no una iglesia que esté término medio, una iglesia entendida, una iglesia firme. Y esa es la iglesia de Jesús en este tiempo. Esa es la iglesia que nosotros tenemos que ser, preocuparnos por decir esto es malo y es malo porque así es. Y no hay que a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, como el mundo entero. No puede ser posible. Nosotros tenemos una dirección en nuestra vida y tenemos que llamar las cosas como son y no taparlas, y no a término medio, sino como son. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así de simple. Gústele a quien le guste, siempre y cuando le agrademos al Señor y las cosas las hagamos con amor. Yo sé que el Señor está con nosotros, que Él nos guardará, que Él nos protegerá en todo tiempo. Ha pasado así con todos los personajes bíblicos. Han peleado la buena batalla de fe, pero no se han dado por vencidos. ¿Y sabe por qué? Porque han tenido el apoyo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ellos no hubiesen podido vencer. Sin el Espíritu Santo ellos no hubiesen podido ser coronados con victoria. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, y esos hombres y mujeres que tuvieron el Espíritu Santo, los personajes bíblicos, vencieron. Taparon bocas de leones porque tuvieron fe, porque creyeron, porque actuaron por fe, porque no se pusieron a mirar las cosas que les dijeron, porque no se pusieron a mirar que todo el mundo los perseguía. Simplemente creyeron la palabra y actuaron por la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Y conforme el Espíritu Santo les habló, así tal cual sucedió, porque así es Dios. Lo que Dios habla, lo que Dios dice, sucede así. Así los demás lo intenten cambiar. No, porque así va a pasar como Dios lo ha hablado y como Dios nos lo ha revelado a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios les bendiga, mis amados hermanos, y le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días de nuestra vida, que no nos deja, que nos fortalece, que nos levanta. Un abrazo inmenso. Dios me les bendiga.